Bienvenidos a las compras de noviembre para nuestra cartera de dividendos, nuestro proyecto que siguen avanzando los meses, seguimos fondeando, seguimos acumulando y bueno, como siempre arranco mostrándote acá en la plataforma de Balance los dividendos que me han entrado en el mes de octubre. Esto no es los que tienen el ex dividend date en octubre, sino los que han pagado en octubre. Y bueno, la verdad que poquito, ¿no? En el caso de Cisco 20 centavos de dólar, Altria 2,34, 0,23 centavos de dólar, Land Research y Bank of America 0,31. Entendamos, y esto siempre lo digo, no es lo importante lo que recibimos de dividendos hoy, sino lo que nosotros podemos seguir incrementando nuestra posición a través del tiempo y lo que nos aumentan las empresas que nos pagan el dividendo. Porque si yo sigo fondeando, sigo metiendo capital, la empresa sigue pagándome no solo el dividendo todos los años, sino que me lo incrementa y el dividendo que yo cobro también lo reinvierto, vas haciendo la bola de nieve. Y hoy es poquito, pero en el tiempo de acá a 5, 10, 15 años va a ser un lindo dividendo. ¿Y cuál es la idea de esta cartera? Bueno, armarnos la jubilación. Esa es la idea, no es vivir dentro de 3 meses de dividendos y ir a renunciar, sino de acá a la jubilación, tener una jubilación que no dependa ni de la moneda local ni del Estado nacional, ¿sí? En este caso en Argentina, bueno, la verdad que los jubilados no sé cómo hacen para vivir con la jubilación, que es menos de $100, o sea, es una vergüenza verdaderamente, pero esto ha sido desde que yo soy niño. Me acuerdo de la década del 90, cuando yo era niño, recordar a mi nona, decir que no le alcanzaba la jubilación, que le recortaban, que no sé qué, o sea, esto es de ahora, pero es de hace 30 años atrás también, y va a seguir siendo. Entonces, la idea es no vivir hoy de los dividendos, sino jubilarme. Y jubilarse, uno piensa en 65 años, pero podría ser jubilarte a los 40, a los 50, depende, ¿no? Depende de la edad que tengas y depende de lo que hayas podido hacer esta estrategia de dividendos y sostenido en el tiempo, ¿sí? Así que estos son los dividendos que me han entrado en octubre. Ya tengo $16 acumulados desde que hemos iniciado el proyecto. Y ahora vamos a ver la cartera y luego las que vamos a comprar el día de hoy. Bueno, esta es nuestra cartera, así como la hemos tenido, como la hemos ido armando a través de los meses. Recuerden, ya van 8 meses, hoy va a ser el 9º. Hemos puesto $200 todos los meses en pesos, pero el equivalente a los $200, porque la idea siempre fue, en vez de comprar el dólar solidario, bueno, reemplazarlo por inversión en bolsa. Hemos puesto $1.600 y hoy, si lo contabilizo en dólares, siempre a dólar CCL, porque es el que se usa para los CDRs, tengo 1.523, es decir, tengo menos de lo que puse. Y uno diría, bueno, Andy, después de 8 meses está perdiendo plata. Bueno, en realidad no, porque hace 2 o 3 meses que el mercado de Estados Unidos viene entre que está lateralizando y está bajando. ¿Y es un problema eso? Para nada, si nosotros no queremos vender las acciones, nosotros queremos que nos entren los dividendos, con lo cual si baja no es un problema, podemos seguir acumulando más barato todavía, ¿sí? De hecho, una de las que vamos a comprar hoy, bueno, varias en realidad de las que vamos a comprar, 3 de las que vamos a comprar hoy están con una baja importante y vamos a aprovechar para seguir llevando, seguir acumulando a precios baratos, ¿está bien? Digamos que así como está la cartera, bueno, todo verde y extraordinarias ganancias en pesos, pero en realidad que ganar en pesos no significa ganar plata, porque con la inflación que tenemos, lo que nosotros queremos y lo que tenemos que hacer es medirlo en dólares. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, simplemente yo ya sé que fui fondeando, de hecho, vamos a poner 1.800 porque hoy voy a poner $200 más. Y acá lo único que tengo que hacer es saber cuánto es el total de lo que yo tengo en pesos y lo divido por el dólar CCL. ¿Sí? El dólar CCL es una fórmula que cómo armar esta planilla la enseño en otro de los proyectos de mi canal, que lo puedes ir a ver. Y acá vemos cómo estamos invertidos, ¿no? La mayoría en Estados Unidos, pero tenemos alguna cosita en Canadá que es Barrick Gold, tenemos algo por allí que es Río Tinto en Reino Unido, tenemos algo en China, que tenemos en China Netis. Bueno, linda Netis, la tenemos linda también. Y en Australia, que también es otra minera, ¿sí? Y hoy vamos a estar comprando 4 activos más de Estados Unidos. Por ahora son los que más me atraen, dado que ha bajado mucho Estados Unidos. Y aprovechamos una baja del dólar CCL, donde nuestros pesos tienen mayor poder de fuego. Así que, bueno, se da un poquito lo mejor de los dos mundos. Así que vamos a ver los activos que vamos a estar comprando el día de hoy. El primero es Home Depot, una acción que si la vemos en el largo plazo es alcista siempre. O sea, de hecho, esta línea azul, que es un soporte dinámico que tenemos, viene desde 1986. Aquí he puesto la fecha para tenerlo bien presente. ¿Y dónde está ahora? En ese soporte dinámico. De hecho, llegó la semana pasada, que ahí es donde había que comprar. Pero bueno, nosotros compramos una vez al mes cuando cobramos. ¿Pero se puede comprar esta semana, Andy? Obvio que se puede comprar esta semana. De hecho, ¿qué pasaría si se rompe el piso y sigue bajando? Nada, otra vez, la estrategia nuestra no importa si baja el precio, no queremos hacer trading, no queremos comprar y vender. Y por ahí alguno me dice, bueno, pero ¿te compensa el dividendo con lo que perdés en caso de una baja? No, pero no perdés, solo perdés cuando vendés, porque ¿qué pasa si esto sigue subiendo? Y está acá, no solo ganaste plata,
no solo ganaste plata, sino que en la mitad cobraste dividendos. Por eso esta es una estrategia de largo plazo, no es para hacer trading y no perdés plata porque baje. El hecho de que yo haya puesto $1.600 y hoy tenga 1.523 no significa que haya perdido plata, para nada. Ya va a volver a subir el mercado, porque el mercado de largo plazo es siempre alcista, al menos en lo que respecta a Estados Unidos, ¿no? Por eso nuestra mayoría está en Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿por qué me gusta Home Depot? Primero porque va a tener su ex-dividend date en noviembre. Fíjate, acá en TradingView tengo las que tienen su ex-dividend date en noviembre y acá tenemos todas las acciones. Te digo que tuve que elegir estas 4, pero había un montón más que me quería llevar. Por ejemplo, Microsoft me gustaba para llevar, SPGI que la tenemos también, Visa me gustaba para llevar, ExxonMobil, bueno, varias, pero tuve que elegir las 4 que elegí porque el proyecto es invertir en 4. $50 en cada una, ¿sí? Cada uno de ustedes puede invertir en más, si quiere, puede invertir en menos, puede invertir más dinero, no $200 porque por ahí no llegas nunca. Bueno, metete a 2.000 si podés. Esto es conceptual, tiene que ver con aprendizaje, ¿no? O sea, mi idea es enseñar una manera, un método, una forma de invertir. Luego cada uno tendrá sus variables. Entonces, me gusta Home Depot de donde está. Y si vamos a ver un poco de los fundamentals de la empresa o de la información con respecto al dividendo, si nos venimos acá a Seeking Alpha y ponemos la información de Financials de Home Depot, nos va a decir que la facturación es incremental todos los años, es decir, cada año factura más. Este año bajó un poquito, pero está dentro de lo que es máximos históricos. Y si bajamos, todo esto no importa tanto, no te marees. Pero lo que sí importa es esto, ¿no? El EPS, ¿qué es eso? Es Earning Per Share o, en castellano, beneficio por acción. Quiere decir que, acorde a todas las acciones que están en el mercado, cuánto gana, la ganancia que tiene la empresa, dividida la cantidad de acciones que están en el mercado. Y cada vez gana más plata. Entonces, cada vez factura más, cada vez gana más, una baja del precio de la acción, oportunidad de compra, ¿sí? Esto también lo enseño dentro de lo que son mis cursos, el seminario que doy con respecto a si querés aprender más, obviamente. Sumate al seminario que arranca ahora el 11 de noviembre y te puedes anotar en mi página web, andystoploss.com. Bueno, información del dividendo. Hace 13 años que lo incrementa, todos los años, a razón de 15% promedio por año. O sea, todos los años cobras 15% más, 15 del 15 del 15 se va haciendo la bola de nieve. Si encima vos reinvertís, refondeás la cuenta y demás, vas haciendo y ya el año que viene lo vamos a estar cobrando 20 centavos de dólar. Ya van a ser otros números, te cuento. Bueno, reparte el 50% de lo que gana, no está mal, ¿sí? O sea, hasta un 70-80% es un dividendo sano, un 3% de dividend yield a estos precios, es decir, si vos compras hoy, vas a tener un 3% de rentabilidad anual y uno diría, pero está un poquito. No importa eso, no importa lo que ganes hoy. El año que viene va a ser 3% más 15%. Y el otro es 3% más un 15 adicional. Y así vas haciendo la bola de nieve, ¿sí? No nos olvidemos, esto es una estrategia de largo plazo, no para vivir dentro de 3 meses de dividendos. Tenemos acá la información del último dividendo que fue el 30 de agosto, ¿sí? El ex-dividend date quiere decir que el de noviembre no está, pero como son cada 3 meses, calculo que será el 30 de noviembre aproximadamente, ¿sí? Y va a estar pagando $2.09 por cada acción que compres. No cada CDR, acordate, sino cada acción. Bueno, el siguiente, una petrolera que no hemos comprado todavía, no está en nuestra cartera de inversión, así que la incorporamos. Era Chevron, que es este caso, que es la que vamos a terminar comprando, o ExxonMobil. La verdad me gustaban las dos, pero Chevron tiene un mejor dividendo, así que me terminé de decidir por Chevron. ¿Que por qué la elijo? Bueno, primero, después del Corona Crash, está en clara tendencia alcista lo que es energía, el petróleo, con los conflictos bélicos que hay y demás, siempre el petróleo tiende a tener un precio elevado, y uno diría, bueno, pero se va a dejar de usar el petróleo. Bueno, pero las petroleras también están teniendo sus parques eólicos y todo lo que tiene que ver con energía solar. Obviamente no se van a quedar atrás, no van a quebrar, ¿sí? No van a hacer lo que hizo Kodak, que no se adaptó a las nuevas tendencias y bueno, la cámara digital barrió a Kodak. O Blockbuster, que fue el de Netflix y le dijo, che, nos unimos, nada, salir con esa porquería de internet, a nadie le interesa eso, a la gente le interesa venir acá, ver qué película se va a llevar y llevársela. Bueno, ya sabemos cómo terminó Blockbuster y ya sabemos cómo terminó Netflix. Bueno, las petroleras lo mismo, ojo, uno dice petroleras, bueno, ojo que tienen muchas subdivisiones y se están adaptando a los cambios que vienen, ¿sí? Entonces, la energía es el futuro y en ese sentido, Chevron me parece que con la caída que ha tenido la semana pasada, que tiene que ver con un balance que no fue a favor de lo que el mercado esperaba, ha ganado menos dinero de lo que se esperaba, bueno, la castigó duramente y con esta caída me parece que pueden ser precios atractivos, siendo que yo la quiero para dividendos. ¿Y cuál es la información del dividendo? Vamos para allá. Primero vamos a ver los estados financieros de la empresa, donde tenemos que va y viene, ¿no? La facturación
Y esto tiene que ver con que todas las empresas que tienen su principal activo, un commodity, como es el petróleo en este caso, dependen mucho del precio del petróleo. Así como el precio del petróleo sube o baja, bueno, también vamos a tener la sube y la baja del precio de la acción por este motivo, ¿sí? Así que digamos que acá no es algo negativo que suba y baje de esta manera. Con respecto a lo que gana la empresa, también es muy relativo precisamente a lo que es el precio del petróleo. Pero la verdad que en los últimos años ha estado subiendo mucho y ha estado subiendo de manera, digamos, está en máximos históricos lo que está ganando esta empresa. Si bien este año bajó un poquito, sigue siendo, sacando el año pasado, sigue siendo el mayor valor de los últimos 10 años. O sea, la verdad, muy pero muy interesante. Dividendos, hace 35 años que te lo incrementa. Es una dividend aristocrat. Te lo aumenta 6% por año, lo cual no es tanto. Reparte dividendos solo 43% de lo que gana, muy sólido. Y acá está lo interesante, en un dividend yield de 4,14 a estos precios. El de ExxonMobil en un poquito menos, por eso me terminé jugando por Chevron. En esta ocasión, la próxima podemos comprar ExxonMobil, ¿por qué no? El ex-dividend date es el 16 de noviembre, es decir, tenés que comprarla antes de esa fecha para poder cobrar y vas a cobrar $1.50 por cada acción. Vamos al tercero del día de hoy, nuestra querida Hershey, que ya hemos comprado y no para de bajar, ¿no? O sea, un misil, la verdad, a la baja el misil. Pero claro, después de tanta suba ininterrumpida tenía que tener una corrección violenta si las hay, pero está llegando a una zona de soporte más que atractiva, que viene desde el 0,9, es decir, desde el fondo de lo que fue la crisis subprime en Estados Unidos. Entonces, un soporte tan importante, que de hecho acá llegó y lo reconoció como soporte el Corona Crash, bueno, estamos cerca de ese precio, lo cual no quiere decir que si llega hasta acá no lo reconozca y rebote, sino que lo rompa. Obviamente puede romperlo, ¿sí? Pero dada la baja que ha tenido y acorde a lo que la empresa es y factura y desde los fundamentales, ya son buenos precios, ¿sí? Son buenos precios para empezar a llevar. Ya está en una zona más que atractiva. Acá arriba estaba muy cara, pero en esta zona ya está en una zona más que atractiva. Entonces, bueno, es una acción que ya teníamos en cartera, vamos a seguir acumulando para seguir recibiendo los dividendos. Ahora, si nos vamos a los fundamentals, tenemos en la parte financiera que es una empresa que cada año factura más, ya está arriba de los 10 billones de dólares de facturación, y si tomamos los últimos 12 meses ya está arriba de los 11, es decir, facturación creciente, que es una de las características que nos gustan. El beneficio por acción también cada vez gana más esta empresa acorde a la cantidad de acciones que tiene, por ende también nos gusta. Y con respecto al dividendo, tenemos un dividendo que crece hace 13 años a razón de 9,84, casi 10% por año, no está mal. Reparte 44% de lo que gana. A estos precios es un dividend yield de 2,54 y tenés que tenerla antes del 16 de noviembre para poder cobrar el próximo dividendo. Es decir, no es un dividendo wow, pero entendiendo y sabiendo que es una empresa alcista de largo plazo, bueno, son las características de las empresas que nos gustan, lo mismo que HD, ¿no? En el caso de Chevron, al ser cíclica, porque el petróleo sube y baja el precio, es diferente, pero Chevron nos paga mejores dividendos. Entonces, en ese sentido, bueno, la incorporamos también, ¿sí? El cuarto activo del día de hoy va a ser Lockheed Martin, una empresa que es eternamente alcista y que estamos teniendo en el último tiempo, ¿sí? Esta es una empresa que se dedica a defensa, a armamento, a aviones, etcétera, y con el conflicto que no solo está y sigue vigente de Ucrania a Rusia, arranca un nuevo conflicto en Israel con la Franja de Gaza y todo lo que es los pueblos árabes, y en este contexto esta empresa se ve muy beneficiada. Entonces es una empresa interesante para tenerla, donde su mayor contratista es el gobierno de Estados Unidos, es decir, casi eterno el cliente que tienen. Y con respecto a lo que vende, bueno, es un negocio interesante, ¿no? Si podés correr de lado la parte bélica, donde nadie está de acuerdo, claramente, esta es una muy buena empresa que tiene una muy buena rentabilidad, ¿sí? Y que desde lo técnico estamos viendo que está rompiendo al alza un canal bajista, con lo cual puede llegar a ser interesante con un lindo dividendo, que ahora lo vamos a ver, pero así me gustan las empresas a mí, alcistas de largo plazo y que me paguen un buen dividendo. Con respecto a la información del dividendo, si vamos a ver el estado financiero de la empresa, tenemos facturación creciente, aunque en los últimos años se estancó, los últimos 4 años está estancado, pero en zona de máximos no ha bajado y entiendo que a futuro va a seguir incrementándose, insisto, con los conflictos bélicos que estamos teniendo lamentablemente. Con respecto a la rentabilidad, también los últimos años vino bajando, pero si tomás los últimos 12, está en máximos históricos, ha tenido un repunte tremendo y tiene que ver precisamente con los aviones de combate, los F-35, que son los que hace esta empresa y se los están vendiendo a toda Europa, ¿no? Precisamente para renovar la flota de aviones que tenían viejos, que no eran necesarios,
porque estábamos en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra, lamentablemente, y con un plan de defensa, no es para atacar, es simplemente para decir, che, no, acá no vengas porque yo tengo esto de defensa y se te va a complicar. Entonces, siempre es para persuadir, ¿sí? Que efectivamente no se genere. Sin ir más lejos, las armas atómicas, ¿no? No están para usarse, están para persuadir de que, bueno, che, conmigo no, que tengo bombas atómicas. Entonces, bueno, son de alguna manera la forma que se ha encontrado para que grandes potencias armamentísticas no se enfrenten de manera por lo menos directa, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo nuestro, tenemos un dividendo que hace 20 años lo incrementa, casi 8,45 por año, reparte 43% de lo que gana, también es un bajo número, 2,77 es el dividend yield y está pagando $3.15 por cada acción con su ex dividend date el 30 de noviembre, ¿sí? Con lo cual es una linda empresa también para tenerla presente, una empresa desde hace muchos años, ¿sí? que existe esta empresa. Insisto, es una empresa alcista que gana muy buen dinero y que me va a incrementar el dividendo, asumo que por muchos años más. Así que estas son las 4 que vamos a estar comprando y nos vamos a la plataforma a comprar para terminar el video del día de hoy. Ya en la plataforma de Balance vamos a estar comprando los activos del día de hoy. Vamos a empezar por los que ya tenemos en cartera, que es más fácil. Acá en la plataforma, si le das clic directamente al nombre, te lleva a la acción con la caja de puntas. Esto lo expliqué en un tutorial de otro de mis proyectos, el de tutoriales, precisamente cómo aprovechar la caja de puntas y demás. En esta estrategia que es de dividendos, la verdad que no nos importa mucho agarrar un centavito más, un centavito menos, lo puedes hacer. Obviamente mi sugerencia es, no es importante eso, porque la estrategia es de largo plazo y la idea es ganar con los dividendos, no haciendo el trading. Claro que mientras lo puedas comprar más barato, mejor todavía, ¿no? Pero la verdad que no es algo que nos preocupe tanto ahora. Bueno, apretamos comprar directamente, siempre 48 horas, vamos a comprar a precio de mercado, como siempre. Compra acá, ponemos mercado. ¿Y cuántos nominales queremos comprar? Bueno, ni idea, ¿no? Vamos a ver. Más o menos 5 serán. Tendría que ser más o menos 45.000 pesos cada uno, porque tenemos 180 disponibles. Así que con 6 me parece que nos pasamos. Vamos por 5, en todo caso, si sobra, bueno, compraremos un poco más de otras, ¿no? Así que le doy a continuar y compro esta acción. La siguiente, que también ya la tenemos, es Hershey. Le das clic acá. Directamente ya vamos más rápido. Comprar. Precio de mercado. ¿Y cuánto vamos a llevar? Bueno, vamos a llevar 5 porque no sé, las otras dos acciones son muy caras y por ahí a veces me falta 5 para el peso, así que vamos a llevar 5 en todo caso, después completamos con las demás, continuar y compramos esta. La tercera va a ser Lockheed Martin, que fíjate que vale 20.000 pesos casi, ¿no? Entonces podemos comprar solo 2 porque si compro 3 ya me paso mucho. Acá serían 41.000 pesos y el resto lo vamos a comprar en Chevron, ¿sí? Así que acordate, market siempre, continuar. Y por último Chevron, que le vamos a comprar también, vale 16.000 pesos, vamos a ver con cuánto nos alcanza. 5 no nos alcanza, 4 tampoco, nos alcanza 3 y nos van a sobrar 8.000 pesitos, que ahora vemos qué hacemos con eso. Compro, bueno, y me sobran 7.000 pesos 200, ¿no? Y uno diría, che, pero eso no lo puedes poner a caución. No, la verdad que es un monto muy bajo. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es acumular algún que otro activo que sea bien barato. Por ejemplo, podría llegar a ser Aluar, porque bonos y obligaciones negociables no nos dejan comprar. Entonces, vamos a ver cuánto vale Aluar, por ejemplo, que es un activo siempre para tener en el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, o al revés en realidad. Ponemos comprar, a ver cuánto nos deja comprar. ¿Podemos comprar 10? No. Vamos a comprar 8 acciones de Aluar, las dejamos ahí para tener liquidez dolarizada de alguna manera, porque Aluar, si bien cotiza en Buenos Aires y en pesos, pero es una acción que sigue bastante el movimiento del dólar, con lo cual si sube mucho, bueno, no se me pulverizan esos pesos, sino que los tengo en algún activo, que en este caso es Aluar, ¿sí? Obviamente no paga dividendos, o en realidad sí paga dividendos, ahora que estoy acordándome. No es tan regular, pero algo paga. Igual vamos a tener muy poquito, digo, ¿no? Realmente nada, pero vamos a darle continuar, así compramos. Y así queda mi cartera con 311 pesos. Ahora sí, nos quedaron solo 311 pesos, los 16 dólares de los dividendos, que por ahora los vamos a dejar ahí. Luego tenemos Aluar, que hemos comprado 8, y lo que hemos comprado hoy, ¿sí? Que acá abajo tenemos lo que hemos comprado. Entonces vamos a pasar a la planilla de Portfolio Tracker para actualizarla, y con eso finalizamos el video del día de la fecha. Bien, entonces tenemos Aluar, tenemos a Chevron, tenemos a Lockheed Martin, tenemos a Hershey y a HD, ¿sí? Esta planilla también es un portfolio tracker que enseño otro de mis proyectos de este mismo canal, ¿sí? Aluar hemos comprado 8 y el resto no me acuerdo de memoria, vamos con 3, 2, 5, 5, ¿sí? Acá vas poniendo en positivo las acciones que vas comprando y el precio que hemos pagado. 8.58, Chevron 16.504, Lockheed Martin 20.568,50 y Hershey 8.1
8265 y 8267,50 para Home Depot. Y así es como me queda el portfolio tracker al día de hoy. $1.800 son los que fuimos invirtiendo. A precio de dólar CCL tenemos 1.755 por ahora, y así son los rendimientos que estamos teniendo de los activos que hemos comprado. Fíjate que los que hemos comprado recién probablemente los hemos comprado un poco desarbitrados, por eso es que ya los tenemos en negativo de entrada, pero no importa eso. Recordemos que nuestra inversión es de largo plazo, no nos interesa sacar el centavo de trading de corto plazo porque no es la estrategia para este proyecto. Hay otros que es trading de corto plazo y ahí sí ya importa más, pero en este no nos importa seguir acumulando a precios baratos, buenas empresas y seguir recibiendo los dividendos. Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, compartilo en tus redes a aquel que pueda gustarle o interesarle esta estrategia, que también me sirve mucho para seguir creciendo. Déjame tus dudas, tus comentarios en el video, que me encanta leerlos a todos y siempre responderles, y nos vemos el mes que viene con la cartera de dividendos de su ex Dividend Day de diciembre. Ya vamos llegando al año casi, ¿eh? En 3 meses más tenemos un año de esta estrategia y veremos los resultados. Gracias, chao, chao. El sensei es Andy Stoklos, él es Andy Stoklos, él es Andy Stoklos, el sensei.